eh, completar una línea de tiempo, ¿sí? Y después la segunda parte era de comprensión lectora y de selección de opciones múltiples. La selección, ¿qué te pareció? ¿Eran claras las opciones? ¿Tuviste Sí, sí. dudas? No, con la línea de tiempo no, porque la verdad yo lo leí un par de veces antes de hacer el intento y te mostraba bastante bien. Bien, bien. ¿Quién otro más de los que están acá lo hizo? Yo. Federico. Ah, A ver quién. A ver, Fausto. ¿Quién habló recién? no, Juan. A Sí, ver, sí. Juan. Bueno, los dos hablamos. No, bien. No, que Juan hable Fausto, Mora. si no primero, y yo hablo después de él, como No, quieran. no, dale, tranqui, dale vos. A Ah, ok, ver, Juan ok. Ignacio, vos No, también hiciste dos intentos. sí, sí, para asegurar. Y nada, Sí, yo personalmente, hasta no haber leído el texto, no tenía idea de cómo funcionaba la conducción autónoma. Y con respecto a sí. la propuesta de escritura, ya, o sea, desde que terminé el La colegio no hacía gente, un texto siguiendo instrucciones, así que hubo que sacarse el óxido, pero bien, fue muy interesante. las instrucciones, ¿cómo te parecieron? ¿Te parecieron claras? ¿Las seguiste al pie de la letra? ¿Te tomaste algunas libertades? Eran bastante claras, la verdad, se entendían bien y traté de seguirlas relativamente al pie de la letra. Sí. ¿Hiciste borrador? Sí, sí, sí. Sobre todo con los sinónimos y expresiones equivalentes a problema o solución. ¿Y a qué recurso echaste mano para tener los sinónimos o las expresiones equivalentes? Primero mi cabeza, traté de llegar yo con lo que tenía y para un par tuve que meterme en diccionario en internet. Bien, bien. Bueno, a ver, ¿quién más? Federico, ¿no? Era el que quería hablar, que se había superpuesto recién con Juan. No, no, yo. O Fausto. A ver, Fausto, contame algo, dale. ¿Qué te pareció? A mí el texto me gustó y me gustó mucho la parte de cómo se inventó la velocidad crucero. Ah, sí, la que corresponde era el cuadro de la línea de tiempo. Claro, claro. Y después lo único que me pareció medio confuso fueron algunos multiple choice que tenían respuestas muy parecidas, pero bueno, tenías que buscarle la vuelta más o menos de cuál era. Te hice hacer pensar. Sí, sí, porque eran bastante parecidas algunas. Y sí, me costó armarlo. Me costó armarlo. Todavía no hiciste la parte de escritura porque eh, la de escritura todavía no está la misma cantidad de alumnos que hicieron la parte de comprensión. ¿Ya lo empezaste la parte de escritura? Todavía Sí, no. sí, recién terminé de pasar a Word, así que ahora corrijo que esté todo bien y lo mando. Bien, bien, bien. Bueno, ¿quién más que me pueda dar alguna devolución respecto al trabajo? ¿A quién le gustó? Yo lo... Sarsa, a Buenas tardes, ver, profesora. ¿qué haces, Natividad? ¿Cómo andás? Muy bien, ustedes. Bien. Bueno, yo lo hice al trabajo. El texto estaba muy interesante. Lo bueno es que por ahí, al ser cortito también, es como que te da la posibilidad de leerlo varias veces, así tienes una mayor comprensión por el tiempo comparado con las otras actividades que tenemos que hacer, ¿no? Claro, claro. Eh, por eso, en la resolución me fue muy útil la guía que nos dio. Lo que sí que creo que va a estar en mi caso es la conclusión porque no sé muy bien desarrollarla, pero bueno, supongo que si hay que rehacerla lo haré. Sí, sí, yo después las tengo que ir monitoreando, ¿no? Pero se retoma
muchas de las prácticas que ustedes tuvieron en introducción a la universidad. Claro. Lo que sí, bueno, a ver, ¿quién más quiere decir algo respecto de este trabajo? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, Juan Ignacio, decime tu apellido. Fernández. A ver, Juan Ignacio Fernández. Juan Ignacio, sí, hiciste 2 intentos. En el primero te sacaste un 8 y en el segundo te sacaste un 10. Así es. Muy bien. Bueno, yo quería decir que me pareció interesante, por ahí lo mismo que los demás compañeros. Hay uno que dijo que estaba medio oxidado, yo estaba en la misma, así que nada, bastante claro igual las instrucciones y todo. ¿Te gustó la lectura? Sí, sí, muy, un tema, por lo menos a mí, bastante llamativo. Bien. ¿Y qué te pareció el método? ¿Te resultó fácil de seguirlo? ¿Tuviste que volver varias veces sobre la lectura? ¿Cómo fue eso? Y lo leí 3 veces, más o menos, para que me quede bien claro y ya de ahí le empecé a escribir. Bien. ¿Y fuiste haciendo los borradores como había pedido yo? Sí, sí, los tengo. Bien, bien. Bueno, ¿alguno más que quiera decir algo? Profe, yo quiero decir algo. Va, en realidad, José, sí, José, decime tu apellido, que no llego a ver tu apellido en la Barbona, pantalla. ¿Cómo? Barbona, Barbona. sí, A ver. José Esteban. Sí, hiciste un solo intento, un 9. Sí, sí. O sea, tengo problemas en cómo empezar a parafasear el desarrollo. claro. O sea, ideas, no sé cómo empezar. Bueno, pero a ver, vos seguiste la guía Sí, de. Bueno, sí, la a ver, escritura no sí, se introducción bien, pero sí, después lo que es desarrollo, ahí ya me colgué. O sea, me tildé, literalmente. claro, no sabías para dónde agarrar. Sí, Bien, pero yo te aclaro algo, José. No te preocupes por parafrasear de una. Primero vos seguí lo que dice la guía y escribí, aunque te quede estilo Tarzán, ¿viste? sí. Después, cuando terminás de escribir, ahí parafraseas. No quieras hacer 2 cosas al mismo tiempo porque no se hace así. O sea, Ah, primero ok. seguir resolviendo tal cual, y aunque te quede, vos veas que te quede más o menos, terminás, y una vez que terminás de hacer ese primer borrador, ahí después podés hacer las modificaciones. Igualmente muchas modificaciones, si ustedes siguieron la guía, la forma de escritura, muchas modificaciones no van a tener que incluir. Si ustedes siguieron bien la guía. Sí, a lo mejor van a tener que incluir algún conector para tratar de relacionar una idea con la otra, o buscar un nuevo sinónimo, pero en realidad no van a tener que hacer muchas modificaciones. Ustedes tienen que seguir así como están los pasos. Lo que sí les quiero decir es lo siguiente, varias cuestiones. Los textos tienen distintos propósitos, pero siempre son propósitos de tipo lingüístico. Entonces, cuando se les pregunta, en este caso en particular, ¿cuál es el propósito? El propósito que tienen que incluir es explicativo o explicar. Ese es un propósito lingüístico. O sea, la palabra explicativo o explicar tiene que estar ahí cuando dice el propósito, el escrito, o este escrito tiene el propósito de explicar o de hacer una explicación. Ese es el propósito. Después,
que siempre tienen que utilizar la tercera persona y estar en presente. Tercera persona, se más verbo, en presente. Y no utilizar la primera persona, que es lo que yo estuve viendo en algunos textos que estuve revisando. Tampoco tiene que usar la primera persona del plural ni el futuro. Siempre el presente, salvo al final, en donde está la conclusión, donde tienen que usar un tipo especial de tiempo pasado. Pero para aquellos que todavía no lo hicieron, tengan en cuenta estas aclaraciones. Siempre los textos tienen un propósito lingüístico, que puede ser describir, que puede ser argumentar, que puede ser explicar. En este caso en particular, el propósito del texto es explicativo, porque está explicando sobre un determinado tema. Bien, ya para la semana que viene voy a tener monitoreados estos trabajos y les voy a ir haciendo las devoluciones en los archivos PDF que ustedes me han subido. Si tienen alguna duda, me escriben a través del campus. ¿Alguna pregunta? Jerónimo. Hola, buenas tardes, Susana. Perdón. ¿Qué haces, Juan Cruz? Hola, buenas tardes. ¿Cómo Buenas andás? tardes, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, yo no tenía ninguna duda, pero me pasó lo mismo que José, que me empecé bien en la introducción y me nublé, digamos, para después me nublé, no sabía qué seguir y bueno, ya lo respondiste vos, digamos. Sí, vayan respondiendo. Vieron que tiene una situación de escritura donde los posiciono en un rol, en un trabajo, y les escribí un breve texto como para que de ese breve texto, que es la situación de escritura, después viene una serie de preguntitas y dice que la gran mayoría de esas preguntas son respondidas con lo que dice la situación de escritura. Hay solamente una que habla sobre los distintos ejes, que son los titulitos que ustedes tenían en la parte anterior, por así decirlo. Así que bueno, bien. Importante que les haya gustado la lectura y que podamos seguir trabajando esto de la lectura y de la escritura. Si tienen alguna duda, ustedes me escriben a través del campus, no hay ningún problema. Profe, Sí, Jerónimo. quería preguntarte si hoy hay que entregarlo sí o sí, porque yo lo terminé, pero todavía no lo subí y no sabía si No, hoy había que entregarlo. tranquilo. Yo dije esta semana, puede ser también la próxima, o sea, como para que lo hagan a conciencia, ¿sí? Quédate tranquilo. A ver, capaz que hoy lo que podés hacer, hasta hoy lo único que podían hacer era la comprensión lectora y eso está bien. Ya para la semana que viene pueden ir subiendo los trabajos también. Muchas gracias. Quédate tranquilo. ¿Alguna pregunta más, chicos? No. Bueno, muchas gracias. La verdad que me dieron una alegría muy grande porque la verdad que se nota que les gustó la lectura y estuvieron trabajando un montón, Marcelo. Está bien, bueno, fíjense, es importante empezar así con ganas y ayúdense entre ustedes, o sea, verdaderamente están en la universidad, está bien que estamos empezando, pero decir no me acordé de hacer la tarea es un poco infantil, digamos. Entonces, ayúdense entre ustedes, este era un trabajo individual, pero vayan haciendo el seguimiento de las distintas actividades, ¿ok? Y después, por otro lado, para meternos en el tema FODA, antes de que el profesor Jorge hable de temas relacionados más con la parte automotriz,
¿Leyeron alguna noticia de Tesla relacionada así con autos automáticos? Autónomos, perdón. Autónomo. ¿No? ¿Nadie leyó que un auto autónomo de Tesla mató a 2 personas? Ah, sí. Salió en las noticias. ¿Cuándo, esta semana? Sí. Ah, no. ¿Y qué opinan? Para que vean la importancia del autónomo, ¿no? Y estamos metiéndonos en el tema FODA. ¿Qué representa para Tesla eso que pasó? O sea, un auto autónomo mata a 2 personas, que no es la primera vez que pasa. Y es un problema muy grave porque ahí se dan cuenta que tienen muchos errores. Para que un auto autónomo que están desarrollando, no sé, no puede ser largado a la calle si tiene esos inconvenientes. Tiene que ser revisado antes. No sé por dónde vino el problema, si fue mecánico o no tengo idea porque no lo vi. Pero si fue por una falla de ellos, es algo muy importante, muy grave. No fue mecánico, no reconoció a la persona. No reconoció. ¿Sería Reconoció el una obstáculo. debilidad para la persona? ¿Cómo? Es una debilidad, perdón. ¿Sería ¿Es una una debilidad para la debilidad? empresa? ¿O dónde impacta que hayan muerto 2 personas? A la empresa, obviamente. En lo social. Y un poco en la sociedad. Impacta en la gente, o sea, si un poco como dijeran, o sea, la imagen de la gente con respecto al auto autónomo, al decir, bueno, pero mirá, hay errores, hay posibilidades. Ahora, cuidado, nosotros decimos que sí, verdaderamente genera una amenaza para los autos autónomos y para Tesla, porque cae la imagen de la marca y caen las acciones de Tesla. Pero por otro lado, ¿cuántos accidentes mortales hay, particularmente en nuestro bien amado país, que es campeón mundial de accidentes de tránsito por cada 10.000 habitantes, con autos de... Perdón que lo interrumpa. Justamente yo iba a acotar con respecto a eso. Si consideramos la cantidad de accidentes que hay en particular con gentes que manejan y la cantidad de accidentes de autos autónomos, es muy bajo la de autónomos. O sea, es Claro, muy cruel lo que digo, pero No, es está verdad. bien, que perdón, ni pelado ni con 2 pelucas. Es como que nos enteramos o es noticia cuando un avión se cae, pero cuántos aviones vuelan y no se cae. Lo que sí que el sistema tiene que ir mejorando. Yo siempre comento que la tecnología es un sistema abierto. Un sistema abierto es un sistema que está mejorando, no es cerrado. Entonces, así como los autos, los motores eléctricos están mejorando, las maneras de que la inteligencia artificial vaya mejorando para colaborar con que los autos autónomos eviten este tipo de accidente, va a ir mejorando también. Y esa es una tarea. Por eso la idea de sistema abierto. Un sistema abierto es un sistema que intercambia energía, información con el exterior, y por lo tanto va a ir mejorando, ¿ok? Profe, esto no había pasado ya también con Volvo. Yo había visto una vez que habían hecho Sí, pasó varias veces, por eso no es nuevo. Ahora, si ustedes analizan cuando en Estados Unidos empezó Henry Ford a producir autos masivamente, también hubo muchos accidentes. La gente estaba acostumbrada al caballo y el carro y de repente aparecen así autos mecánicos, digamos, con motor de combustión interna. Pero por eso también ustedes tienen que aprender a ver la película, pero tienen que ser conscientes del ambiente. Bueno, con respecto a lo que estuvimos hablando de FODA, y ya se subió por cada grupo que tienen que investigar una empresa, acá en la Argentina, una terminal, y hacer un FODA de esa empresa. ¿Qué dudas tienen con respecto al FODA? ¿Qué estuvieron analizando? ¿Qué les quedó? ¿Qué vieron de los diagramas? Profe, una pregunta. Para el trabajo práctico, ¿cuándo sería la fecha de entrega? Eso después lo ¿Y de vemos. dónde Ustedes, perdón, bueno, ok. perdón. Estamos al principio. Por ahora no estamos siendo tan estrictos, pero mire que esto va a adquirir mayor velocidad.
Entonces tenemos que vencer la inercia inicial. Para lo cual, para hacer el trabajo del FODA, yo tengo que tener conocimientos de FODA. Para lo cual tengo que saber distinguir entre lo controlable y lo no controlable. En el caso del accidente del auto autónomo de Tesla, Tesla puede medir internamente cuáles son los parámetros, cuáles son las medidas, qué tecnología usa. Entonces el hecho de que haya habido un accidente mortal tiene que revisar todo eso que es controlable, y eso es una debilidad, digamos, pierde confiabilidad. Por otro lado, es una amenaza por la imagen de la gente, ¿se entiende? Para que veamos la diferencia entre lo controlable y lo no controlable. Pero para aprender a hacer el FODA, ustedes tienen que distinguir entre controlable y no controlable, entre interno y que está en el entorno, y también qué cosas son positivas y qué cosas son negativas. Por eso, con respecto a eso, para ir adquiriendo esa mentalidad FODA, que se aprende con la ejercitación. ¿Alguna duda? ¿Estuvieron mirando, leyendo? Yo, Marcelo, tenía una consulta A ver. Que no me había quedado del todo clara, que es con respecto al puntaje cuando armás los cuadros sobre las debilidades y el resto de las fortalezas y todo. Vos le pones un puntaje. Ese puntaje, ¿con qué, en base a qué? Sí, yo les aclaro para, o sea, ese es, no se hagan problema con eso. El puntaje sirve para ver si yo hago el análisis individualmente o si lo hacemos grupalmente, a qué factor le asignamos mayor preponderancia. ¿Se entiende, Franco? Está bien, sí. Entonces yo no voy a corregir que ustedes le pongan más o menos puntos. Lo que sí voy a corregir que algo que es una fortaleza la pongan como una oportunidad. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí, sí. O sea, es algo Ahora, relativo a ustedes cada uno. tienen que acostumbrarse a ver, bueno, de esto que está pasando, ¿qué cosa tiene mayor importancia? Entonces yo aprendo a separar entre lo que es controlable y lo que es no controlable, y dentro de cada uno de lo controlable o no controlable, qué cosa es a favor y qué cosa es en contra, y dentro de cada categoría del FODA, en las fortalezas ver, bueno, ¿cuáles son las más importantes? Obviamente, tengo las que son más importantes y las que son menos importantes. Claro, pero lo importante está en identificarlas, a la mayoría o a Bueno, para todas. lo cual tengo que ir pensando, y por ahí hay distintas opiniones, hay distintos criterios. Pero yo tengo que ir tratando de ver las cosas como son. Acuérdense que cuando hablamos de capacidades, dijimos que particularmente ustedes tienen que aprender a solucionar problemas concretos en situaciones concretas. ¿Te queda claro, Franco? Pero una pregunta muy interesante, porque muchas veces tienen dudas o tienen temores con respecto a eso. Por eso, en el trabajo práctico, ustedes lo que van a hacer es sacarse esas dudas y sacarse esos temores. Sí, perfecto. Gracias. Fíjense, ¿por qué ustedes van a trabajar todo el año con la profesora Susana Escobar? ¿Será porque la facultad ha decidido eso? ¿Y eso para la carrera es bueno? Yo creería que sí, porque te da una capacidad de reacción. Yo diría, sí. Vos fijate, en la Regional Buenos Aires no existe tal colaboración, y fíjense que para ustedes es importante. Y fíjense, esto es una fortaleza, pero bueno, yo tengo que ir a buscar una cosa. Jorge o Susana, ¿pueden reemplazarme un ratito?
Sí. Ok, si querés hablar del trabajo práctico, ya vengo. Sí, no hay problema. Enganchado con lo que estaba explicando el profe, si ustedes entran en el campus, yo voy a compartir pantalla para que vean. Si ustedes entran al campus, van a ver, ahí están todos viendo, yo voy a habilitar mi cámara y si tengo algún problema de conexión, la bajo porque me baja si no la calidad de la transmisión. Bueno, ahí nos estamos viendo. Fíjense que en el campus, en la clase de la semana pasada, yo les cargué algo que dice ejemplos de análisis FODA. ¿Sí? ¿Alguno chusmeó esto que se cargó? ¿Alguien lo chusmeó? ¿Lo miró? Sí, Yo lo vi un yo poco por lo estuve encima. viendo, sí, profe. Bueno. Yo lo que cargué acá es algo que tengo de otra materia que doy en el segundo cuatrimestre, donde les doy a los alumnos también análisis FODA, y les puse dos ejemplitos. Un ejemplo de una empresa, cómo hacer análisis FODA de una empresa, ¿sí? Donde ya listé las fortalezas, les asigné un puntaje, listé las debilidades, las oportunidades y las amenazas, y después se grafica el vector estratégico, ¿no? Que me ubica después en qué cuadrante estoy y qué tareas o qué plan estratégico tengo que construir para seguir manteniendo a mí y mejorarlo, ¿no? Y después un resumencito donde en cada uno de los cuadrantes vamos a tener una especie de caracterización, ¿sí? que nos dice, bueno, si caigo en el ideal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si caigo en el atractivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digamos, si este vector, ¿no? Si este vector estratégico me cae en cada uno de esos, ¿qué estrategia tengo que desarrollar? Y después hay uno hecho también para una persona. Yo puedo hacer un FODA para alguien. Me puedo hacer uno para mí, puedo hacer uno para algún candidato a ocupar un puesto, por ejemplo, ¿sí? Entonces tienen esos dos ejemplitos, ¿sí? Que yo se los pasé para que los puedan analizar, y al final hay unas conclusiones, ¿no? ¿Qué hacer en cada uno de los casos? Mantener la fortaleza, corregir la debilidad, aprovechar las oportunidades, afrontar las amenazas. Las amenazas, que esto es lo que le dijo Marcelo cuando estuvo dando la parte teórica. Este ejemplito, estos dos ejemplos, les sirve un poco para que ustedes vean, está cargado acá como ejemplo de análisis FODA, reforzando lo que dio el profe, y ya vayan calentando la musculatura para ir resolviendo a futuro el trabajo práctico que ya va a venir, ya se lo vamos a habilitar. Está cargado ya, pero ustedes no lo ven. Pero para la próxima clase ya el profe le va a empezar a hablar y demás. Ya están los equipos constituidos, los grupos de trabajo, lo pueden ver acá. Si cliquean grupo de trabajo para ingeniería automotriz, van a poderse ubicar cada uno de ustedes en qué grupo quedaron. Y si hay algunos cambios a pedido de un grupo que se había olvidado, me dijo 2 alumnos, yo los puse en otro grupo, entonces los incluí ahí y rearreglamos, redimensionamos otro grupo. Incluimos un alumno nuevo que está cursando, que se llama Ezequiel Chap. ¿Estás, no, Ezequiel? Acá, profe, ¿cómo le va? Bueno, perfecto. Ezequiel pudo habilitarse en el campus, bueno, lo matriculamos en el campus y demás, así hoy está asistiendo a la primera clase. Ya Ezequiel tenés todo el material que se estuvo viendo desde que empezamos la cursada, y te incluí en un grupo de trabajo, así que después fíjate que vas a estar en un grupo de la comisión 2. ¿Está? Perfecto. Y le quería consultar, ¿Ya? ya entonces le aparezco en la lista, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces eso solucionado, porque era un alumno que teníamos colgado ahí, que por suerte ya lo tenemos cursando la materia y junto a la clase virtual. Así que bueno, vamos a ir entonces adentrándonos en las unidades tecnológicas. Las unidades tecnológicas me va a tocar impartir las clases a mí. En este caso vamos a arrancar con la unidad 5, ¿sí? Que la unidad 5 hace todo un abordaje integral de todo lo que está relacionado a los motores, al funcionamiento de los motores de combustión interna, transmisión, grupo diferencial, embrague, dimensiones del motor, parámetros básicos del motor, curvas características, y finalmente todo lo que tiene que ver con los rendimientos. Y vamos a hacer un paneo completo de eso, vamos a ir agregándole cada vez más
factores de incidencia para que ustedes vean cómo se fueron incorporando en el vehículo determinados mecanismos para ir mejorándolo y para ir llegar al estatus que estamos hoy. Y en esta oportunidad o en esta clase vamos a arrancar explicando el principio de funcionamiento de un motor de combustión interna para quienes no lo tienen en claro. Vamos a ir reforzándolo en todas las clases, los conceptos, y vamos a ir al primer grupo temático importante que habla de las curvas características. Si hoy tenemos tiempo, empezamos con lo de apunte de transmisión y, bueno, y el grupo reductor, y si no, después lo vemos en otra clase. Una pequeña apostilla, comentario de lo que se hablaba antes respecto al accidente que hubo en el auto autónomo. Miren, hace 20 y tantos años atrás, cuando arrancó el uso de los airbags en los vehículos, ¿sí? Hubo cuantísimos accidentes porque el airbag se disparaba solo, ¿sí? Uno venía andando, venía conduciendo, ¡pum!, se disparaba y te matabas. El que tuvo suerte zafó, rompió el auto o lo contuvo la estructura del vehículo. Después vamos a ver, cuando veamos las otras unidades, que hay todo un sistema de colapso en los vehículos para garantizar y resguardar lo que es el habitáculo, colapsa la parte trasera y la parte delantera, pero bueno, algunos que venían por ahí a mucha velocidad, les explotó el aire, imagínense, si bien es una cuestión secuencial, que explota y se infla y se desinfla en cuestión de segundos, el tema es que ese segundo que te quitó la visión alcanza para que tengas un accidente o te mates. Entonces hubo muchos accidentes, muchísimos, hasta que se logró que esa fuerza de impacto que genera superar el umbral de disparo del airbag, pues el airbag tiene un umbral de disparo. ¿Qué es ese umbral de disparo? Cuando colapsa una cierta parte del vehículo, para salvar a los habitantes del habitáculo, digamos, los que van en el habitáculo, sobre todo los que están adelante, el airbag se dispara. Entonces, para llegar a eso tiene que ser una colisión importante, tiene que haber una deformación importante de ciertas partes del auto, que después lo vamos a ver, que están adrede diseñadas de una determinada manera para que colapsen. Ahí es cuando se dispara el airbag. Pero el airbag se disparaba por cualquier circunstancia. Entonces, imagínense, yo me acuerdo que había un modelo de Mercedes-Benz que era el Baby, que era un autito chiquito, y en Inglaterra, en Gran Bretaña, mejor dicho, hubo muchísimos accidentes graves, que insumió a cada una de las empresas cantidades enormes de dinero en indemnizaciones y en juicio, porque hubo que pagar las muertes. Eso se fue perfeccionando con el tiempo. Hoy en día, ninguno de nosotros compraría un auto que no tiene airbag. Es más, no puede salir por legislación un auto a la calle que no tenga airbag, que no tenga el sistema ABS, que no tenga un montón de condiciones, de cuestiones de seguridad en el vehículo, que a su vez refuerzan la seguridad del ser humano que lo maneja, que lo pilotea, que, como ya todos sabemos, tenemos errores. Nosotros tenemos errores de interpretación en el tránsito, tenemos errores de interpretación en el manejo, pasamos por delante señales, bla, 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 bla. Bueno, el profe hace un rato decía que somos de las estadísticas mortuorias más complicadas del mundo. Tenemos casi un muerto por hora. ¿Sí? En estas 2 horas que estamos charlando va a haber 2 muertos por accidente de tránsito. Estamos alrededor de los 21 o 22 personas por día. Estamos, ¿sí? Es una estadística que es para alarmarse, ¿no? Aún así, por más grande o chica que sean las estadísticas, uno tiene que preocuparse y seguir trabajando en pos de la reducción mínima de esas estadísticas luctuosas, vamos a llamarlo de alguna manera, que involucran personas que mueren, que a veces la estadística incluye normalmente el que muere en el momento, pero no incluye los que mueren después, porque hay gente que o queda discapacitada, ¿no? Eso ni hablar. Pero hay personas que mueren a la semana, a los 2 meses, a los 3 meses, y muchas veces no queda. Porque el feedback de información que tienen que hacer cada uno de los centros de salud no están preparados aún en la Argentina para eso. Entonces la estadística es mucho peor todavía, es mucho peor, porque los registros son de las personas que mueren en el momento, no de los que mueren a posteriori del accidente. Entonces hay un trabajo, como les decía, incipiente, sobre el cual hay que seguir desarrollándose y aplicándose,
que la industria automotriz lo viene trabajando hace muchos años. La salida del auto autónomo, ya hubo hace 2 años un accidente también importante cuando empezaron las primeras pruebas. Va a tener que ver con mejorar todos estos sistemas de control, estos automatismos, como para que no sucedan los accidentes, ¿sí? Uno dice, el profe Marcelo señalaba que la estadística, y es verdad, la estadística de los aviones que se caen es muy baja, está menos del 1%. El problema es que si vos estás en el 1%, la estadística no te sirve de consuelo. Entonces siempre la tendencia es a cero, ir a cero. Por eso los países desarrollados, sobre los países muy, muy desarrollados, que invierten mucho en este tipo de cuestiones, por ejemplo los escandinavos, trabajan vieron que en la cuestión productiva, sobre todo en la industria automotriz, hay un parámetro, hay un indicador, hay una herramienta de trabajo que se llama cero defecto. Es decir, tender al cero defecto, que yo no tenga piezas malas, piezas que no puedan llegar a ensamblarse en el auto. En lo que respecta a la seguridad vial, en Europa, hace muchos años, 20 y tantos años, que se viene trabajando con algo que se llama Zero Vision, que es 0 muertes referidas a los accidentes de tránsito, ¿sí? Que tienen que ver con la dinámica propia del vehículo, de la construcción y los sistemas de seguridad que tiene, pasando por las legislaciones vigentes y terminando por la educación de quienes pilotean esos vehículos y quienes son transeúntes, ¿no? Porque los transeúntes, o los peatones, digamos, o los que andan en bicicleta, también tienen una amplia responsabilidad en el cumplimiento de la ley de tránsito. La ley de tránsito es para todos, no es solo para el que está arriba del vehículo, ¿no? Si bien siempre la ley se le aplica al más grande, es decir, si a mí me lleva por delante una bicicleta y la bicicleta se lastima, yo, como soy el más grande, tengo que yo cubrir primero el daño de la bicicleta, por más que sea la bicicleta la que me pegó a mí. ¿Por qué? Porque soy el más grande, soy el que puedo generar más daño, aunque haya estado quieto. Esas son interpretaciones muy importantes y por eso hay que trabajar mucho en la prevención. Les cuento una pequeña anécdota que me pasó profesionalmente trabajando. Yo trabajé muchos años, 15 años, en una empresa sueca, ¿sí? Una empresa de matriz sueca. Entonces iba seguido, fui varias veces a Suecia a realizar entrenamientos, ¿no? Entonces era normal que a la mañana vos te recogiera un bus, ¿sí? Íbamos, en los entrenamientos iba gente de todo el mundo, ¿no? Yo compartía con colegas de otros lugares. En particular en esa oportunidad fuimos 2 de Argentina, me acuerdo. Entonces venía un bus a la mañana, te llevaba hasta el centro de entrenamiento, que era el headquarter, o sea, el cuartel central ahí en Suecia, en una localidad que se llama Sandviken. Yo trabajaba en una empresa que se llama Sandvik, y estaba digamos, en la división Coroman, que era herramientas de corte para la industria metalmecánica. Entonces en Sandviken fuimos a hacer un entrenamiento. Entonces el bus te llevaba a la mañana, te dejaba, y al mediodía, cuando vos salías y ibas a comer, te llevaban a almorzar, la empresa habían hecho una reforma de la traza del ferrocarril y la vieja estación quedó a disposición. Entonces la compró la empresa y la convirtió como una especie de restaurante, el lugar donde se iba a comer, pero era algo así como para las actividades así exclusivas, como podía ser un contingente de colegas que venían del mundo, o alguna conferencia que se da. Era un lugar muy lindo, estaba muy bien reciclado, una vieja estación, imagínense, una estación del siglo XIX, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Salíamos, subíamos al bus, eran, pónganle, no sé, 10 cuadras que distaba 10 cuadras del edificio central a la vieja estación reciclada. En uno de los días subimos al vehículo, al bus, y el conductor empieza en la maniobra de arranque y no arrancaba, el vehículo no arrancaba, ¿no? Todos nos mirábamos qué pasó. Entonces el guía, el que coordinaba digamos, el grupo, el que nos llevaba y los traía todos los días, hacía la coordinación, nos dice, pues los suecos son muy, muy estrictos con los horarios, ¿no? Son escandinavos, ¿no? Típicamente escandinavos. Entonces dice, ¿tiene algún problema si caminamos?
estas 10 cuadras, dice, y había que cruzar una avenida, todo, pero normal, ¿no? Era avenida con semáforo, semáforo para peatón, todo bien ordenadito. Nosotros dijimos, sí, ¿qué problema hay? Vamos caminando. Entonces, cuando íbamos caminando en el trayecto, yo me acerco al guía, al responsable de nuestro contingente, y le digo, ¿qué fue lo que pasó que no arrancaba el vehículo? Entonces el guía me explica, me dice, mirá, dice, se ve que este hombre estuvo tomando en este ratito, estas 4 horas que lo estuvo esperando a ustedes, porque él estaba exclusivamente para llevarnos y traernos, ¿no? Entonces nos esperaba las 4 horas que estábamos de actividad, el tipo estaba ahí esperándonos en el bus. Se ve que tomó una petaquita de alcohol, algo espirituoso, hacía frío ese día, porque yo me acuerdo que habíamos ido cerca del invierno, me tocó ir en octubre, noviembre, que ya es el otoño allá. Y bueno, el vehículo no arrancó, porque si vos te fijás, hay un cacharrito ahí, hay como una especie de máscara, ¿vieron que ustedes se ponen cuando se hacen nebulización? Entonces, ¿qué pasaba? El hombre tenía que soplar, y si el grado de alcohol era el permitido, el vehículo arrancaba, le daba ignición. Si el grado de alcohol no era el permitido, no arrancaba. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la pregunta que se imaginan ustedes? Salta mi colega, el cordobés, y dice, ¿y si soplamos alguno de nosotros? Entonces nos miró el sueco muy serio y dijo, no, dice, eso no se hace, dijo, eso no se hace. ¿Está bien? No se hace. Él tomó de la petaquita, no tendría que haber tomado, y el vehículo no arranca. Nos vamos caminando porque el vehículo no arranca. ¿Cómo va a soplar vos el cacharrito y que el tipo conduzca con un grado de alcoholización no permitido? Entonces, fíjense hasta qué punto, porque además en esos países se toma mucho, ¿no? Se toma mucha bebida blanca, hace frío, en invierno los días no duran nada, realmente son muy cortitos, es muy duro el clima, y el consumo de alcohol es algo que está difundido, digamos. Como también están difundidos los controles, los sistemas de seguridad, como en este caso, que le pone una mascarita, sople amigo o amiga, porque te podía tocar una mujer también que fuera driver, que fuera el conductor, y no funciona. Si está alcoholizado no funciona. Después, en esa semana, pues duró una semana, 10 días, no me acuerdo cuánto duró en esa oportunidad el training, yo me fui a visitar otra ciudad y tomé transporte público, ¿no? Y noté que el transporte público está coordinado con el tren, ¿no es cierto? O sea, arribaba el colectivo, digamos, arribaba a una estación de tren y esperaba, detenía el motor y esperaba que coordinara la llegada de un tren para que si había algún pasajero del tren que después subía y hacía combinación con el colectivo, con el bus, tuviera esa posibilidad. Y noté que el conductor soplaba el cacharrito, es decir, estaba difundido en todo el transporte público. Después, observando el ingreso en las estaciones de tren, observando el ingreso de los conductores, también hacían el control de alcoholemia. ¿Sí? Pues en definitiva, ¿qué era eso? Un control de alcoholemia. El control de alcoholemia que nos hacen los puestos de control en la calle cuando andamos en el vehículo a determinada hora. Hoy los controles de alcoholemia te lo hacen a cualquier hora. Pero en general en el fin de semana se incrementan porque es donde más salvajismo cometemos con el uso del alcohol. Bueno, comento esto porque esa sumatoria de cuestiones que uno las puede vivir como punitivas, que uno las puede vivir como invasivas, son las que construyen, en definitiva, esas estadísticas envidiables. ¿Cuántos muertos tuvo Suecia el año pasado por accidentes? No le voy a decir el año pasado, el 2019. ¿Cuántos creen que murieron por culpa de accidentes de tránsito en Suecia? Digan un número. 5 personas anual. Una persona murió. Una persona murió. Una persona murió. Una persona. Y se agarran de los pelos porque murió una persona. Y están estudiando y vuelven a investigar y van a la raíz del problema porque no se quedan. No lo satisface una persona. Eso está marcando no la diferencia cultural de la cuestión de los escandinavos, sino que hay restricciones claramente establecidas a través de una ley y responsabilidades cívicas a cumplir.
además de responsabilidades empresariales, además de responsabilidades sociales, cruzada, ¿sí? Cruzada. Cuando uno pisa la calle para cruzarla, para atravesarla, uno tiene que estar en condiciones de entender que si hay un semáforo que lo habilita, tiene que darse cuenta que puede o no puede cruzar. Pero quien viene en marcha con el vehículo tiene que priorizar, aunque la persona esté cometiendo un error, pues todos podemos estar distraídos, de preservar la vida y frenar el vehículo. Entonces hay que ir a las velocidades normales, no normales, establecidas por ley, en zona urbana, en zona semiurbana, en zona de ruta, en zona de autopista, que están claramente definidos cuáles son las máximas. Si nosotros nos remitimos que la máxima son 30 km por hora en nuestro barrio, ¿quién anda a 30 km por hora? ¿Sí? Después vamos a ver algún calculito de cuánto tiempo necesito yo a determinadas velocidades si tengo que frenar un vehículo. ¿Sí? Cuanto más velocidad vengo, más tiempo, más distancia de frenado necesito. Por eso que hay tantos accidentes barriales, porque no respetamos esas velocidades, que son digamos, de vida, de uso cotidiano. Pues yo veo a mis vecinos andar en bicicleta, veo a los niños que juegan en la calle, ya sé que hay niños más traviesos que otros, entonces algún grado de resguardo frente a esa situación, que es parte de mi paisaje, vamos a llamarlo, la tengo que tener. ¿Sí? Y después está todo lo que tiene que ver con la ley. ¿Sí? Está lo explícito y lo implícito. ¿Sí? Hay cuestiones que están implícitas, que yo no te tengo que decir que vos no podés no intentar frenar si alguien se te está cruzando. ¿Qué vas a acelerar y te lo vas a llevar puesto? No, vas a tener que intentar frenar, aunque la infracción la esté cometiendo el peatón o una bicicleta. Porque vos sos el grado mayor en el accidente, sos el que tenés el grado mayor de responsabilidad, pues sos el que tiene el vehículo más grande. Y esto rige acá y en cualquier país del mundo, no es solo que rige acá, rige en cualquier país del mundo. Bueno, hice esta pequeña charlita para darle un apoyo a lo que decía el profe, que es muy cierto, que no son buenas nuestras estadísticas, que tenemos que trabajar mucho más en la interpretación de la prevención del accidente, pero fundamentalmente leamos la ley de tránsito. No podemos salir a la calle ni pretender tener un brevet de conducir si no sabemos la ley de tránsito, y ni les cuento si no sabemos las señales de tránsito. ¿Sí? Yo me acuerdo hace unos años que le ponían, había una propaganda, creo, salvemos las vidas, no me acuerdo cómo se llama, es una ONG, y decía, le mostraban la E en azul, que es permitido estacionar, y decía email, decía el muchacho, le mostraban otra señal y no sabía qué corno era la señal. Entonces, por favor, estudiar, los que tienen brevet de conducir, los que tienen carnet de conducción, de conducir vehículo, estudiarse las leyes, las señales. La señal de tránsito es fundamental. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que dije? Yo tenía una pregunta en cuanto, bueno, lo que contaste de que fuiste a Suecia. Sí. El conductor ese que estaba, bueno, que sobrepasó el grado de alcohol permitido, ¿qué les pasó? Al otro día no vino. Al otro día no vino. Lo mandan a hacer yo pregunté, lo mandan a hacer un curso, ¿sí? De rehabilitación, porque es un grado de alcoholismo que no es sostenible en horas de trabajo, no es permitido en horas de trabajo. Lo mandaron a hacer un curso, digamos, hay un entorno que es absolutamente, que te abraza, ¿sí? No es que te agarra las piñas, no es que te señala. Te dice, che, estuviste mal, pero vení que te vamos a dar una mano. Claro, porque yo pensé que era, digamos, el loco este se pasó del grado de alcoholemia y el otro día seguía trabajando igual, digamos. No. Al otro día lo reemplazó una... No. Al otro, bueno, no la conté esa parte del chiste, pero digamos, de la anécdota, ¿no? Del chiste. Pero al otro día vino una dama a llevarnos, una conductora. Sí, fue reemplazado. Yo pregunté, me dijeron, no, lo mandan a hacer un curso. O sea, está todo claramente tabulado cómo funciona. No podía volver, estaba claro. Yo me acuerdo que cuando subimos lo vi colorado como un tomate al hombre. Digo, bueno, está acá adentro, hace calor. Claro, estaba colorado por
digamos, porque vaya a saber, alguna petaquita que tenía por ahí, dijo, bueno, yo me la tomo, en 4 horas se diluye, y cuando sople el cacharrito va a andar todo bien, y sopló el cacharrito y el auto no arrancó, el bus no arrancó. Bueno. Eso, otra cosa, ¿cada cuánto tenían que soplar, digamos, este cacharrito? Cada vez que detienen el vehículo. Ah, bárbaro. Cada vez que detenés el vehículo, que el motor está en 0 RPM, vos tenés que, eso es lo que dice la ley, porque después yo estuve leyendo bastante en el tema, ¿no? Porque es interesante. Ojo que no les estoy hablando solo de los escandinavos. España adoptó lo mismo, Italia adoptó. Italia tenía una cantidad de accidentes monstruosos, pues los italianos les gusta pisar el acelerador a fondo y son dantescos los accidentes que suelen haber de tránsito, ¿no? Alemania tenía accidentes. Bueno, se adoptó una política, Gran Bretaña tiene una muy buena ley de Zero Vision. Después investiguenlo, pongan 0 con Z, ¿no? Zero Vision, 0 accidente en tránsito. Y fíjense la rigurosidad de cada una de las legislaciones que en general comparten lineamiento, vamos a llamarlo de alguna manera. Sí. ¿En América Latina hay algo de eso? ¿O ninguno todavía? Sí, se está trabajando. Estados Unidos se está trabajando. México, que tiene una cantidad de accidentes enorme, está trabajando. Colombia está trabajando. Brasil ahí. Hay muchos problemas. Acá recién se estaba viendo si se sanciona la ley para tenerse, o sea, tolerancia cero. No sé, ¿qué sería tolerancia cero? Que no podés tomar alcohol que no podés para tomar manejar. Ah, bueno, sí. Claro, de bajar de 0 a 0. 0 milímetros en sangre de alcohol. Sí, yo estaría de acuerdo que sí, que sería lo lógico, ¿no? Para no Es que haber bajás la tentativa, en realidad. Bueno, ¿sabés qué vas a manejar? No subestimás. Sí, pero perdón. Piensen en todo el sistema. Yo pongo la ley. ¿Se cumple? Pongo la norma. ¿Se cumple? ¿Se entiende? Yo en Uruguay mi mujer tuvo un problema de tránsito. Enseguida fue a la comisaría y le tomaron el control de alcoholemia. Y la otra persona que había tenido el problema, como tuvo alcoholemia, ya quedó, digamos, imputado. ¿Acá pasa eso? O sea, yo realmente no, yo voy a hacer una excepción acá, no generalizaría. Hay gente que trabaja muy bien y hay gente que no lo hace, pero no es el universo de que se trabaja mal. El tema son, cuando empezamos, es que son las excepciones. Ahí es donde, no, bueno, está bien, me lo traes después, bueno, me lo alcanzás después. Bueno, todas esas cosas tienen que ser drásticas. O sea, si vos cometiste, si a vos te hace una alcoholemia, como ha pasado en algunos lugares de turismo, ¿no? Que le hacen alcoholemia y la persona se pone loca y no quiere salir del auto, bueno, ahora te hicieron alcoholemia, estás borracho o estás alcoholizado, tenés que entregar el auto, te lo secuestran, bueno, hay cuestiones de esas. Pero no es que el 100%, porque si no, es como que es todo caótico y la verdad, yo por lo menos no lo veo así. Hay gente, lo que digamos son las autoridades de control, que sería la policía, o después, lo que sigue para adelante, si hubo un accidente involucrado y demás, que tiene que ver con la justicia y demás, actúan en consecuencia. Hay cuestiones que coincido que en las interpretaciones es la fisura normal que después toman los abogados para justificar un montón de cosas que son injustificables, ¿no? Pero yo haría un fuerte hincapié en lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el consumo de alcohol, para mí es 0, no tendría que haber para nada de tolerancia. Y después hay que leer la ley de tránsito. La ley de tránsito es completa, es absolutamente completa. Abarca todas las caracterizaciones que podemos llegar a tener en el uso de un vehículo en tránsito y todas las responsabilidades que nos caben. Nosotros cuando hacemos una incursión con nuestro auto, tenemos derecho a circulación, porque nadie nos dice, usted no puede circular porque es gordo y pelado, no. Nadie nos dice eso. Pero después tenemos obligaciones, y las obligaciones hay que cumplirlas, y hay que leer la ley. Yo le digo, el 80%, y es un número alto que ya está testeado y está
sensado no tiene conocimiento de la ley de tránsito, en su totalidad. Y sí, y la tenés que leer, no te queda otra. Yo no te estoy pidiendo que leas el Código Penal, pero la ley de tránsito la tenés que tener clara, al menos los puntos más sustantivos lo tenés que tener en claro. Y no me podés pifiar ninguna señal de tránsito. Si me pifias una señal de tránsito, no sé, te aplico baja de punto, ¿cómo se llama? El puntaje que te va bajando la posibilidad de que sigas reteniendo tu carnet de conducción hasta que te lo saco. No puedes desconocer la ley. No ¿Eso podés existe desconocer. acá? Sí, claro que existe. Sí, claro que existe. No Sí, tenía idea de y los hay un puntos. registro, sí, hay un registro único de municipios que tienen cruzada la información. Vos cuando cometés un delito, digamos, o sea, a ver, si hiciste algo que no puso en gravedad a nadie, se te aplica una multa y después te aparece la multa en forma electrónica y decís, bueno, mira, vos hiciste tal cosa, pisaste un paso de cebra, pasaste un semáforo en rojo, infligiste una velocidad máxima. Bueno, eso está convenido. Y está cruzado. De hecho, vos cuando haces el sumario de las multas, te caen de todos los municipios donde hiciste o donde hiciste alguna transgresión, digamos. Pero está cruzado, sí, sí, sí. Y de hecho, después cuando vos vas a hacer de vuelta el trámite, cuando tenés que hacer la renovación, todo eso te aparece, ¿sí? Y debería tener una sanción punitiva. A veces, hoy, por ejemplo, hasta el año pasado, creo que estaba dentro de los condicionamientos. No sé si ahora lo sacaron, porque te obligaban a pagar las multas, si no, no podías renovar el registro. Bueno, nos Acá queda sí, yo renové hace poco y tenés que pagar las multas sí o sí. Si no, no te dejan renovar. Sí, y sí, eso siempre, pero chicos, todo muy interesante y cualquier cosa lo podemos en otro momento la ley, pero vamos a la clase. Sí, 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 claro. Bueno, entonces, como les dije, vamos a adentrarnos en esta unidad que tiene como meta fundamental hacer un despliegue de conocimientos y de conceptos básicos sobre los motores que tienen que ver con los equipamientos de combustión interna, ¿no? Entonces, en ese universo de conocimientos por los que vamos a transitar, vamos a hacer hincapié en aquellos conocimientos donde ustedes los puedan abordar y que desde el punto de vista teórico los puedan entender de una forma clara y contundente, y que obviamente al paso de las materias teóricas que van a haber en los años subsiguientes y algunas de este propio primer año en el que están, puedan ir reforzando y dándose cuenta de qué hablamos cuando hablamos de potencia, de torque, de consumo específico, etcétera, etcétera. Vamos a dar por sentado algunas cuestiones de unidad, de manejo de unidades, o algunas cuestiones físicas, y al que no le quede claro me dice, profe, no entiendo esto, y bueno, hacemos un recordatorio de lo que estamos hablando. Pero básicamente hoy vamos a tratar de barrer todos estos temas. Si nos queda pendiente algo, seguimos la clase que viene. Entonces vamos a hablar de torque, de potencia, como dijimos antes, consumo y eficiencia. Y después vamos a hablar de la elasticidad del motor. ¿Qué es la elasticidad del motor? Cómo leer un gráfico de curvas características, ¿sí? Entonces, para eso vamos a definir primeramente qué es un motor, ¿no? Entonces, ¿qué es un motor? Bueno, es una máquina que tiene la finalidad, dice, de transformar algún tipo de energía en energía mecánica directamente utilizable. Algún tipo de energía. ¿Por qué algún tipo de energía? Porque ahora estamos viendo que cada vez es más incipiente la modalidad eléctrica. Entonces, voy a transformar algún tipo de energía eléctrica en energía mecánica. Para el caso particular del motor de combustión interna, yo lo que voy a transformar es energía térmica en energía mecánica, ¿sí? Esa energía térmica que va a estar enmarcada en un proceso termodinámico adentro del motor, me la provee el combustible, ¿sí? Entonces, en el universo de las definiciones es esto que estamos viendo acá. En particular,
en un motor de combustión interna, que es los saberes que competen a esta unidad, es básicamente este corte o esta vista en corte que vemos acá, donde tenemos un conjunto de partes, ¿sí?, que trabajan armónicamente para transformar esa energía del combustible en energía mecánica, que en definitiva, ¿qué es? El movimiento que yo obtengo en el eje del cigüeñal, ¿sí? Eje del cigüeñal que es solidario, como vamos a ver después, al resto del movimiento del vehículo, al resto de las partes que me van a dar movimiento al vehículo, me van a permitir desarrollar la velocidad o desarrollar las velocidades que yo demande de ese vehículo. Pero en principio tenemos que entender qué es lo que nos da el motor y quiénes son los componentes del motor. Seguramente más de uno de ustedes ya viene de haber trabajado, haber leído o haber estudiado en la escuela secundaria, si vienen de escuelas técnicas, las partes más importantes que componen un motor. Pero a saber, tenemos un árbol de levas, ¿sí?, un pistón, ¿sí?, o pistones, un volante motor, ¿sí?, que es un disco que está en el extremo del cigüeñal, que me actúa como compensador de masas energéticas, ¿sí? ¿Está bien? Porque ¿qué pasa? Esta descompensación que yo tengo, porque no tengo todos los cilindros trabajando todos juntos, trabajan en fase. Después lo vamos a ver por qué se trabaja en fase, ¿no?, en los cilindros. Entonces, eso provoca pulsos de vibraciones en el conjunto, ¿sí?, solidario a los pistones, que es el cigüeñal, que lo termino compensando, amortizando, ¿sí?, con el volante motor. Por eso hay un volante en el extremo del cigüeñal, para compensar esos pulsos, ¿sí? Pulsos que en definitiva, si no los controlo adecuadamente, se pueden transformar en vibraciones, y las vibraciones, acuérdense, que son enemigas de cualquier órgano de máquina, porque terminan o conllevan a la destrucción de ese órgano de máquina. Después tenemos la biela, que es la parte solidaria del pistón con el cigüeñal. El cigüeñal, propiamente dicho, que es un eje que consta de varios tramos excéntricos, y son excéntricos justamente para poder coordinar los movimientos acompasados que voy a tener de cada pistón. Acá no lo mencionamos, pero el pistón está dentro de una camisa de cilindro, sí, que es un cilindro el que contiene el pistón, en el cual se mueve en forma rectilínea el pistón, ¿sí? Un cárter que es el depósito donde vamos a tener el aceite para la lubricación de las partes del motor, porque el motor va a trabajar a una cantidad de RPM muy importantes, y esas RPM muy importantes van a provocar grados de fricción, de rozamiento, que es necesario que estén lubricadas las partes que están vinculadas y en movimiento, para que no se desgasten prematuramente o se claven o se rompan. Y finalmente un sistema de distribución, nosotros vemos ahí la correa de distribución, que es la que me permite impulsar, mover el árbol de leva que está acá arriba, que es el que me va a comandar las válvulas solidarias a este árbol de leva, y que son las que registran el ingreso y escape de la mezcla. Es decir, ingreso de la admisión, yo hago una admisión de aire y combustible para que se produzca una combustión. Esa combustión me produce gases que ejercen una fuerza sobre el pistón y le dan movimiento, y esos gases, una vez que pasaron por esa etapa, son gases inertes, son gases muertos, necesito que salgan por un escape, ¿sí? Ese es el escape que nosotros tenemos al fondo del auto, digamos, al final del auto, que es por donde se van los residuos, los gases residuales. Pero los tengo contenidos todos ahí, y los tengo comandados por este árbol de leva. Ven que cada pistón, estos son cada cilindro tiene 4 cilindros, tiene una válvula de escape y una válvula de admisión, una válvula de escape y una válvula de admisión. Y este árbol de levas justamente tiene levas que son excéntricas, ¿sí?, que tienen un punto de
de máxima y un punto de mínima y un punto donde rueda sobre su mismo eje, que son los que me van a hacer el reglaje, el registro de movimiento de cada una de las válvulas, ¿sí? Para que la apertura y el cierre de las válvulas me permita el ingreso de la mezcla fresca y la salida de los gases quemados. ¿Se entiende lo que expliqué hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, perfecto, profe. Bien. Perfecto. Bien, si tengo más cilindros, tendré más lóbulos de leva y más, obviamente, cilindros con sus respectivas válvulas que me van a seguir haciendo el registro, obviamente también acompasado, ¿no? O sea, no lo vamos a tener todo subiendo y todo bajando, todo subiendo, todo bajando, porque tendríamos que tener un cigüeñal gigante y un disco acá atrás, un volante motor de dimensiones estratosféricas, ¿no? Bien, entonces, en esta caracterización que vamos haciendo de lo que es un motor de combustión interna, hay parámetros característicos, y por eso están incluidos en las curvas de característicos, que son definitorios de la performance de un motor. Son liminares, ¿no? No los puedo reemplazar por otro, y ni tampoco los puedo ignorar, los tengo que tener muy presente, y es lo que inconscientemente, vamos a llamarlo de alguna manera, nosotros hacemos cuando estamos en uso del vehículo, ¿no? Cuando estamos en la demanda esa permanente de movimiento, estamos jugando con estas curvas. Pero a saber, como definición, arrancamos por el torque. El torque es un efecto de rotación, ¿sí? Es un efecto de rotación que se obtiene cuando se aplica una fuerza sobre un vaso de palanca, ¿sí? Eso es la definición de torque. Torque, momento torsor o par motor. En definitiva, ¿por qué tengo esta situación? Porque yo lo que estoy transformando, partiendo de la idea de la vieja máquina de Watt, ¿ustedes la vieron? Creo que ustedes tienen una materia que se llama Ingeniería y Sociedad, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Bien. ¿Vieron, ahora en los comienzos, vieron el comienzo de lo que fue la revolución industrial y bla, 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 bla? No, nada. Estamos viendo un texto de... Nada que ver. Bueno, entonces en algún momento lo van a ver. Van a ver que hubo un señor que se llamó Watt, que mejoró una máquina que diseñó otro fulano antes que él, que lo que hizo fue mejorarle el rendimiento, pero era una máquina de combustión externa, ¿sí? Es decir, utilizaba vapor de una caldera, lo ingresaba a un cilindro, ese cilindro, por la presión con la que venía el vapor, se movía, y ese cilindro solidario a un excéntrico en una rueda la hacía girar. Ese giro de la rueda permitía movimiento en un eje que después era utilizado para otras cuestiones, ¿sí? Pero el tema es que la transformación termodinámica del vapor la utilizó en movimiento mecánico, algo muy similar a esto. ¿Por qué? Porque, ¿a través de qué? A través del concepto o el mecanismo de biela-manivela, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos presente acá? Esta liñita que está acá es la biela, que está solidaria a la manivela, que en definitiva es la que se mueve o la que hace mover al cigüeñal. Este movimiento, digamos, este momento que yo voy a generar acá es el que conocemos como par torsor, ¿sí? Entonces, ¿cómo medimos ese torque? O sea, está todo limpio. La verdad, está bárbaro, yo te creo. ¿Cómo lo medimos el torque? Banqueándolo al motor. ¿Cómo? En un banco a rodillo o en un banco de prueba de motor. Que con lo agua. mido, el motor se ubica en un banco de prueba, ¿sí? Que se llama dinamómetro, ¿sí? Y se lo va acelerando, ¿sí? Es decir, se va cambiando el régimen de RPM y se va modulando el freno, es decir, se lo va frenando, ¿sí? Se lo va frenando. Entonces, en cada una de esas condiciones, ¿sí? Esos regímenes a los cuales lo voy sometiendo, porque también voy a tener una demanda de potencia y también voy a tener un consumo específico vinculado, que ahora vamos a ver que están vinculados uno con el otro, voy midiendo qué va pasando con el torque. O sea, que como vamos a ver, no lo tengo constante, no lo puedo mantener constante. Tengo una variación en un rango de RPM donde sube de un mínimo a un valor máximo, después vuelve a caer.
Bien. Entonces, a partir de eso, de ese ensayo que se hace en el freno de Prony, se conoce también como método de freno de Prony, dinamómetro, porque se medía en una unidad que se llama dinas, ¿sí? Entonces por eso quedó lo de dinamómetro. Nosotros vamos a medirlo en kilogramos por centímetro, kilogramo centímetro, o joule, ¿sí? U otra unidad de medición de par motor, pero kilogramo centímetro y joule son las más comunes porque son con las que trabajamos, que es el sistema internacional y el sistema MKS, ¿sí? Entonces se construye la curva, ¿sí? Se obtiene la curva. Entonces, como decíamos antes, tenemos digamos, un torque que va desde el ralentí, es decir, el motor sin carga, de valor mínimo, a un valor máximo, donde hay como una especie de tramo donde se ameseta, ¿sí? Alcanza el máximo valor y después viene la parte decreciente, ¿sí? Que por más que yo lo siga acelerando el vehículo, ya no me da más demanda y empieza a caer, ¿sí? Empieza a caer. Entonces, en general, en la construcción de los gráficos, ese momento máximo, ese par torsor máximo, se encuentra en el rango de uso del motor, ¿sí? Perdón, en la mitad del rango de uso del motor. Donde yo voy a tener aconsejable, que es lo que me marca, ¿vieron en el velocímetro que me dicen, che, mira, desde acá hasta acá, de acá no te pases, porque si te pasas de acá, bueno, las partes metálicas van a sufrir, y si empiezan a sufrir las partes metálicas, ya vamos a estar en un proceso de deterioro del motor. Entonces nos da un rango de trabajo el motor, ¿sí? Dentro de ese rango de trabajo, el punto medio nos va a dar el par máximo, el par motor máximo, ¿sí? Entonces... Que casi siempre, ¿Cómo? Que casi siempre el torque viene acompañado también de los HP. O sea, en el gráfico te muestran siempre los caballos de fuerza y también al mismo tiempo el torque. Sí, los tres, y el consumo específico. Ahora lo vamos a ver. Profe, una pregunta. Sí, por favor. ¿Por qué casi siempre en los autos se les pone como Newton metro? Ah, bueno, porque es una unidad de medición también. Sí, el Newton metro, perdón, no la mencioné, el Newton metro también es una unidad de medición que es el sistema MKS, ¿no? Perdón, el sistema internacional. Newton metro es fuerza por distancia. Newton fuerza, metro distancia. Ustedes van a ver graficado en Newton metros, el par motor. Porque es una convención de unidades que ya viene establecida desde hace muchos años. De hecho, cuando uno mira los datos característicos de un vehículo y está las curvas, vamos a ver que está en Newton metros, ¿no? Después podemos hacer la conversión a kilogramo centímetro, kilogramo metro, pero en general se usa Newton metro. Newton metro, kilowatt, la potencia. Ahora después vamos a ver que la potencia también tiene sus unidades de medición. Entonces, dice, la importancia de esta curva es la que determina el carácter del motor, es la que me determina el campo de uso del motor, ese es el carácter del motor, no del vehículo. ¿Estamos? Ya cuando este motor motoriza un vehículo, ya las condiciones cambian, yo ya no le puedo exigir al motor, ¿sí? Siempre que me hablan las curvas características del motor, ya en el funcionamiento del vehículo se comporta de otra manera, ¿está? Los datos siempre que yo leo son del motor, ¿eh? Recuerden siempre eso. Bien, entonces, el empuje dice, el empuje de los gases, es decir, estas flechitas en rojo, ¿sí? que son producto de la combustión, ¿sí? ¿De la combustión de quién? Del combustible y el aire que inyectamos, ¿sí? El combustible y el aire. Y del aire yo lo que utilizo es el oxígeno. Porque ¿qué disocio yo? ¿Qué disociación hago? Supongamos que estoy usando una nafta. Yo inyecto aire, porque el vehículo aspira aire del medio ambiente. Aspira aire, pero realmente del aire utilizo el 21% en composición que tiene de oxígeno. El resto no lo uso, no reacciona. O reacciona con los gases inertes, ¿sí? Pero produzco dos disociaciones importantes. Una es el dióxido de carbono y la otra es el agua, ¿sí? Entonces a veces es monóxido de carbono, ¿no? También. Si no es completa la combustión. Bueno,
Eso después va a tener que ver con lo que se llama la riqueza de mezcla, que tiene que ver la relación aire-combustible que vos tengas, si es más pobre, si es más rica, si hay defecto o hay exceso de aire, hay defecto, hay exceso de aire, me va a producir algún subproducto, pero en general vos te vas a dar cuenta que el vehículo no va a funcionar bien, ¿sí? Va a estar en una, digamos, claro, va a estar en un proceso de ahogo o de demasiada aceleración, ¿sí? Vamos a tener los dos extremos. Bien, ahora lo que sí es importante entender, ¿quién es el que me provee la fuerza? Y la fuerza me la proveen los gases. Los gases hacen que el pistón baje, encamisado por el cilindro baje, guiado por el cilindro baje, y me da movimiento por este sistema biela-manivela, me da movimiento de giro del cigüeñal, que en definitiva es lo que yo necesito que gire. Porque pues, solidario a eso, tengo la caja, tengo todos los elementos que van para el grupo reductor, tengo todos los elementos que van para atrás que me van a dar movimiento y me van a dar otras prestaciones que ahora después las vamos a ver más adelante, a medida que vamos avanzando en grado de complejidad en las explicaciones, para ir entendiendo por qué está presente cada uno de estos de estas partes componentes de todo, del todo que es el vehículo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros logramos con el torque? ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos con el torque? Es la capacidad de los gases de combustión presentes en el cilindro para que gire el cigüeñal, para producir un empuje, es decir, una fuerza, ¿sí? Para que esta fuerza que está en azul, que sube y baja, ¿no? Pues sube y baja, ¿sí? Digamos, el pistón viene y va, ¿por qué? Porque pasa por distintas etapas, ¿sí? Que componen el ciclo completo de los dos giros, de las dos vueltas completas que tiene que dar el cigüeñal, que tienen a saber que tienen las siguientes etapas. Es la admisión de la mezcla, ¿sí? La compresión y la combustión, la expansión, que es cuando el cilindro baja, se expande el gas, y finalmente el escape, ¿sí? Todas esas fases están reguladas, acompañadas, acompasadas con el movimiento que hace este pistón solidario al cigüeñal. ¿Está? Entonces el cigüeñal, para hacer el ciclo completo que hemos descrito recién, tiene que dar dos vueltas, es decir, 720 grados recorre el cigüeñal, ¿sí? Por una vuelta que me va a recorrer el árbol de leva, porque el árbol de leva se va a tener que mover una vuelta, o sea, el árbol de leva se va a mover completo una vuelta cuando el cigüeñal se mueva dos vueltas completas. ¿Está bien? Ahora bien, en la medida que yo logre una mayor eficiencia en la combustión y digamos, la composición, no solo de la mezcla aire-combustible sea la adecuada, sino que también digamos, el grado de encendido, es decir, el momento en que hacemos el encendido sea el correcto. Después vamos a ver que, si bien hay un análisis que uno hace del ciclo ideal, y después hay otro que se llama ciclo límite, y después finalmente vamos por el ciclo indicado, que es el que más se acerca al real, yo voy a tener una serie de apreciaciones que hacer, que son los reglajes, que son las aperturas, ¿sí? De las válvulas. O sea, nosotros vamos a ver que teóricamente el pistón está llegando al punto muerto superior, entonces se abre una válvula y se cierra la otra. No. Hay un cruce de válvulas necesario para mantener, porque hay condiciones físicas que yo voy a aprovechar para beneficio del rendimiento del motor. ¿Para qué? Para atender lo máximo posible a ese rendimiento ideal al cual nunca voy a llegar. ¿Por qué? Porque es ideal. ¿Está? Después vamos a ver qué realmente obtenemos de rendimiento de un motor, que es muy bajo el rendimiento de un motor de combustión interna. Porque es una máquina térmica. ¿Cómo? Porque es una máquina térmica, siempre hay pérdida. Es una máquina de combustión interna que necesita, digamos, tiene que gastar mucha energía en producir esta transformación, pero a su vez, como hay temperatura y hay fricción y hay componentes metálicos, hay mucha transmisión de calor que se escapa, el calor se escapa, ¿sí? Porque
es imposible mantenerlo estanco, a pesar de que se han desarrollado y mucho los materiales, y después pierdo mucho por los gases, ¿no? Por los gases de escape se va aproximadamente 1/3 de la energía inicial puesta en juego a través del combustible. Pero no nos adelantemos, ya vamos a llegar a eso, lo vamos a explicar bien, ¿está? Entonces, esta cuestión virtuosa que podamos hacer del uso de estos gases, ¿sí?, de combustión en la cabeza del cilindro, me va a dar una eficiencia, una mayor eficiencia y un mayor beneficio de todo el conjunto en la producción de potencia. En definitiva es eso, la producción de potencia demandada en los distintos regímenes que lo ponga el vehículo. Regímenes que van a depender, como vimos recién, de todos estos parámetros, de los 4 parámetros, las RPM, el torque, el consumo específico y la potencia, ¿sí? Recuerden siempre algo que los va a acompañar de acá que se reciban, ¿sí? Ustedes, o todos, nosotros cuando encaramos un cálculo, ¿sí?, o digamos, definimos un problema ingenieril, vamos a tener factores que van a estar algunos interrelacionados entre ellos y otros no. Pero en definitiva nos van a dar un campo de soluciones sobre el cual vamos a trabajar, donde no vamos a poder conformar a todas las variables en su máxima eficiencia. Entonces aparece la teoría de la sábana corta, ¿sí? Es decir, o me tapo el pecho o me tapo los pies. Yo voy a tener que elegir en cada una de esas circunstancias qué privilegio. No puedo tener todo, ¿sí? Es como cuando me paro en la zapatería y digo, tengo plata para un solo par de zapatos. Entonces digo, ¿el par de zapatos marrones o el par de zapatos negros? ¿Sí? Tengo que negociar, ¿sí? Ahí negocio conmigo mismo. Digo, bueno, a ver cuántos trajes tengo que me combinan con el marrón. Entonces digo, si son zapatos para usar con traje. Pero digo, un ejemplo burdo, pero para que nos demos cuenta que siempre hay algo sobre lo que tenemos que negociar. En la ingeniería pasa lo mismo, ¿sí? No voy a poder tener todos los indicadores y todos los indicadores o parámetros característicos alineaditos como a mí me gusta. Por eso que tienen curvas, por eso me ponen limitaciones, me dicen, mira, jugá entre esto y esto y más o menos te va a andar bien. Entonces voy a tener que negociar, ¿sí? Bien, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces ahí dice, la fuerza máxima aplicada al cigüeñal se produce cuando el eje del cigüeñal está en la posición horizontal respecto al pistón, mientras que cuando está en una posición vertical el empuje es mínimo, ¿sí? Por lo tanto, el par torsor o el par de torsión varía durante todo el ciclo del motor. El valor considerado es el valor promedio. Es decir, si yo graficara el par torsor en función de los giros del cigüeñal, yo voy a agarrar esos 720 grados y lo pusiera en un eje y graficara cómo es el movimiento, cómo es los valores del par torsor, vamos a ver que varían justamente en cada grado del cigüeñal. Si lo divido cada 30 grados, de 0, 30, llegando a 720, voy a tener una graficación, un gráfico diferente en función del régimen que esté analizando, ¿sí? Siempre acuérdense que yo cuando hagamos nosotros los análisis, vamos a ver que como dato nos va a decir, un motor gira a 3000 vueltas y está consumiendo tantos gramos por kilowatt hora de combustible, calcular cuál es el volumen desplazado, ¿está? O sea, vamos a estudiarlo en una situación en particular, ¿sí? Entonces, si yo hago esa caracterización de una situación en particular, vamos a ver que el par torsor va a variar. El que se toma, dice, como bien dice acá, es el valor promedio. Hay un momento promedio que es con el que después se va a calcular los cojinetes de biela, es decir, todos los otros componentes que yo tengo involucrados, porque acuérdense que hay rozamientos que me van a dar una dimensión de cada uno de ellos apropiado para la exigencia de cada uno de los motores. ¿Se entiende? Después también hay que fijarse en el tema de la transmisión, según cuánto torque tenga el auto, porque si tiene mucho torque hay piezas que no van a aguantar. Bueno, el diseño
de cada uno, o sea, el diseño del motor ya está contemplado de antemano, esa variación de torque que yo voy a tener entre las velocidades máxima y mínima que pueda andar el vehículo, y sobre esa base está todo diseñado, ¿sí? Yo puedo, después están todas las picardías que uno hace, que dice, bueno, toco un poquito, le saco un poquito a la tapa de válvula, ¿no? Saco un poquito a la tapa de válvula. Entonces, ¿qué juego? Juego con la relación de compresión. Bien, bárbaro. Tengo mayor compresión del vehículo, anda más rápido, comprime, bueno, fenómeno. Pero eso tiene un límite, es como cuando vieron se sopla la tapa y la llevamos a reparar y nos sacan un poquito, un décimo, a veces estamos en el orden de los centésimos, depende cómo se haya deformado la tapa o cómo haya sido el exceso de temperatura. Pero tampoco podemos jugar a sacar mucho porque tocamos un parámetro que es de fábrica del motor, ¿sí? Puedo también jugar con el combustible, decir, bueno, en lugar de un combustible binario, como es el isoctano, como es el heptano, el isoctano son todas las naftas 95, 97 que cargamos, ¿no? Eso es Le un pongo isoctano. metanol. ¿Cómo? Le pongo metanol. Le pongo metanol. Entonces, ¿qué hago cuando le pongo metanol? ¿Qué estoy ganando? Enfría la temperatura porque es a base de agua. ¿Qué pongo cuando hay metanol? ¿Qué tiene presente el metanol que no tiene presente el isoctano? ¿Qué tiene? El metanol es un alcohol. ¿Qué tiene en la fórmula el alcohol? Que no tiene. Ay, no me acuerdo ahora bien. Tiene dos compuestos. No, es más fácil, amigo, es más fácil. Tiene oxígeno. Tiene oxígeno. Entonces, yo voy a jugar, además de todos los otros componentes que me juegan a favor de la riqueza de mezcla y demás, yo voy a bajar algo que no es muy aconsejable, que son las detonaciones en una nafta común, ¿sí? O lo que se puede llegar a interpretar como detonaciones, y lo voy a estar enriqueciendo desde el combustible, porque no voy a estar en una demanda de oxígeno similar a que si uso un isoctano. Un alcohol ya tiene en su fórmula oxígeno, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque el metanol es un oxígeno, ¿sí? O sea Entonces, que eso quiere decir que explota mejor, pero no expide la misma energía que una nafta común. sí, tengo más energía. Y ahí es donde tengo que tener cuidado, porque ahí pongo en exigencia todos los elementos. Pongo en exigencia la biela, pongo en exigencia los bujes, pongo en exigencia el perno, pongo en El poder de exigencia... explosión, ¿no dijiste que en el alcohol es menor que una nafta? No. No, No. La detonación, que es otro fenómeno que se me produce en la cámara de combustión y que normalmente no es deseable, que es más lógico que se produzca a partir de combustibles binarios. Combustibles binarios es carbono-hidrógeno, ¿no? Carbono-hidrógeno, que es la mayoría de las naftas, ¿sí? Por ejemplo, el carbono 8, hidrógeno 18 es el isoctano, ¿no es cierto? Bueno, carbono, hidrógeno, no tengo otra cosa. Entonces yo para disociarlo, ¿qué hago? Bueno, meto oxígeno. Entonces lo abro, lo parto. Tengo dióxido de carbono, como dijimos antes, más agua, más NOx, ¿no? Que es la parte de nitrógeno y oxígeno que tengo en el aire, que se me combina y que son los más indeseables, ¿no? Los NOx, los nitrosos, ¿sí? Los óxidos nitrosos son los más peligrosos y los que se trata de que el catalizador y la misma combustión los atemperen, ¿sí? Porque esos se van en los gases residuales. No me sirven, son gases inertes, no me sirven para producir el movimiento del pistón. Ahora, ¿qué pasa cuando yo meto metanol o agrego metanol? Mejoro esa situación de detonación, ¿sí? Y aumento la disponibilidad de energía. ¿A qué punto aumento la disponibilidad de energía? Bueno, ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Por eso hay que medirlo. Bueno, le pongo un poquito. ¿Cuánto más de metanol o de etanol? ¿Cuánto más de etanol? Un poquito Va a más. llegar un momento que si no es buena la compresión no te va a quemar el combustible. Por eso no se puede poner 100% metanol si el auto no está preparado para eso. No, claro que no. Porque lo termino poniendo, justamente, termino ahogando la relación aire-combustible, o la termino deformando, ¿sí? Más o menos, para que te den una idea, una riqueza o una relación aire-combustible estequiométrica, es decir, la balanceada, es 1 en 15, ¿sí?
por una parte de combustible tengo 15 de aire. Esa es la relación, 15:1. Si yo me voy a mayor, ¿sí? Si la relación se me pone mayor, 1:17, ¿qué voy a tener? Pongámosle que tengo 1:17, 1:18. ¿Qué va a Exceso de pasar? oxígeno. Vas a tener una compresión que por ahí el motor Bueno, no pero aguante. ¿cómo se llama eso? ¿Pobre o rica? Rica. Ya que pregunta. Y si voy para el otro lado, ¿qué es? ¿Pobre o rica? Pobre. Si es Bueno, poca entonces, compresión, el motor no va a tener la capacidad para poder sí, avanzar o empiece. la va a tener, pero vos vas a tener todos los otros parámetros en una disponibilidad empobrecida, degradada, ¿sí? Entonces, todas esas cositas raras que suelen hacer los que les gusta jugar con los motores, terminan a veces haciendo bolsa la biela, porque la partís. ¿Por qué la rompes la biela? Y porque la estás poniendo en una exigencia para la cual no fue concebida. Entonces, o cambiás la biela y la reforzás, o lo medís en un banco, si podés, decís, haces el ensayo, y digo, bueno, lo mido, saco las curvas características y sé hasta dónde le puedo dar, hasta dónde puedo jugar con eso. Bien. No sé si quedó claro o si todo el resto de los alumnos más o menos entendieron lo que estamos discutiendo, pero lo que tiene que quedar claro acá, que por cada parámetro que yo toque, sobre todo si son pertenecientes a los característicos, tengo un costo, ¿sí? Tengo un costo. Bien, entonces, si yo mido, si yo grafico el momento, el par torsor, el torque en función de las RPM, voy a tener distintas gráficas, ¿sí? Cada una de estas gráficas va a representar una tipología de motor distinto, ¿sí? Pero sobre las cuales yo tengo que trabajar y atenerme para saber cuál es la performance ideal que yo puedo llegar a obtener del motor, o por lo menos la aconsejable para no poner una exigencia extrema al motor. Entonces, ¿cuál es el motor ideal? Y la verdad que me gustaría tener una potencia constante, un par motor que descienda o digamos, a medida que aumento las RPM, la exigencia sea menor, o sea que vaya alivianadito, y la verdad que el motor no existe. No existe motor. La realidad es que esto es un cuento de hadas, ¿sí? Entonces, como esto es un cuento de hadas, va a haber que basarse en la realidad de la lectura de cualquier curva característica, que la podemos acceder de los motores de los vehículos que tenemos. O sea, cada uno de nuestros vehículos tiene una curva característica del motor. Yo puedo abordar el motor, buscarlo, está la ficha técnica, cada constructor de vehículo te da la ficha técnica de su motor, o del motor que está integrado o que está motorizando tu vehículo, ¿no? El otro factor importante que confluye hacia las curvas características es la potencia mecánica. Que la potencia mecánica, en definitiva, ¿qué es? Y es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo, ¿sí? Esa es la definición clásica de potencia, ¿no? Es trabajo por unidad de tiempo. Bien, el trabajo que nosotros realizamos acá tiene que ver con la energía mecánica, ¿sí? El trabajo que realizamos acá tiene que ver con la energía mecánica, que, como vimos, viene de las transformaciones termodinámicas. ¿Que quién me la provee? El combustible. O sea, que el papá de todo esto, después vamos a ver que es el combustible, del cual me da una potencia calórica, que después vamos a ver cuánto uso de esa potencia calórica. Que dependiendo del tipo de combustible puede ser más alto, más baja la potencia calórica, pero en definitiva hay un valor establecido por cada uno de los combustibles que después vamos a ver incluso en distintas unidades. Vamos a hacerlo en distintas unidades para que practiquen y vean los cálculos. Pero en definitiva, si yo lo tengo que medir en función de los elementos que tengo en juego y en función de los parámetros que tengo en juego, puedo decir también que la energía puesta en juego o la potencia puesta en juego es el momento torsor por la velocidad angular. Es decir, tengo una velocidad angular, que es la velocidad de rotación del eje del cigüeñal, que multiplicada por el momento en ese punto que estoy midiendo, ¿sí? O en esas RPM que estoy midiendo, me va a dar la potencia requerida.
la potencia en ese punto. Recordemos que por cada solicitación que yo vaya haciendo, voy a tener un comportamiento distinto también, voy a tener una curva de potencia. ¿Sí? No voy a tener, como el gráfico que mostraba antes, no voy a tener algo plano, que lo tengo siempre disponible. No, en los motores de combustión interna no es así. Por cuestiones prácticas se utiliza este tipo esta fórmula que lo que ya me convierte, a través de ese número que está en el denominador, me lo convierte a la potencia en kilowatt. ¿Dónde? Tengo los tres parámetros vinculados. El par torsor, la CRPM, que es N, y la potencia. Para que me den kilowatt, ¿sí?, se utiliza el factor de conversión 9550. Eso ya poniendo el momento en newton metro y la CRPM en RPM, en revoluciones por minuto, que sería 1 sobre minuto, la unidad, la potencia me da en kilowatt. También nos vamos a encontrar, en la lectura, ¿sí?, por ahí en un gráfico vamos a ver que tengo una escala que me lo está midiendo en kilowatt y otra escala al lado que me lo está midiendo en caballo vapor, ¿no? Esto que está acá es caballo vapor y esto es horsepower. Caballo vapor viene del francés y el horsepower viene del inglés, ¿no es cierto? Que era la cantidad de caballos que se reemplazaban por unidad de máquina de vapor que se iba implementando. Decía, como la unidad de potencia eran los caballos que se ponían para mover algo, entonces la equivalencia pasó a llamarse horsepower, ¿no? Por eso quedó horsepower. Entonces, si yo quiero saber, cuando calculo en kilowatt, cuántos caballos de vapor tengo, lo multiplico por 1,36 y si quiero saber en HP por 1,34. Son casi similares, el HP y el CB tiene muy poca diferencia, pero bueno, si se lo quiere exacto, bueno, hay que multiplicarlo, afectarlo por este factor 1,36. ¿Hasta acá me siguen lo que estamos hablando? Profe, ¿qué era cada letra? ¿Qué cada letra de cuál, joven? De la fórmula. De la fórmula. Acá tenemos potencia mecánica, momento torsor, velocidad angular, que la velocidad angular, ¿cómo la interpretamos nosotros? Como el número de RPM, directamente es el número de RPM. La velocidad angular es la velocidad de giro que yo tengo respecto de un centro de giro, ¿sí? Esa es la velocidad angular. Que yo la puedo medir en radianes o la puedo medir en RPM o en RPS, en revoluciones por segundo. Pero no usamos revoluciones por segundo, se usa revoluciones por minuto. Convergiendo a esta fórmula con este factor de empalme para que una vez que yo pongo newton metro como unidad y RPM como unidad acá, me da en kilowatt la potencia, ¿sí? Entonces P es potencia, M es momento torsor, N es número de RPM, lo que está acá, ¿sí? Y después tenemos las otras unidades en las cuales podemos llegar a encontrar un gráfico que me la muestre, que me diga, no, mira, no está en kilowatt. Bueno, yo la calculo en kilowatt, está en caballo vapor. Bueno, la calculo en kilowatt, la multiplico por 1,36 y veo cuál es el valor de la potencia. ¿Se entiende? Si tengo las otras, ¿no? Siempre vamos a ver que alguna incógnita vamos a tener en el medio que calcular. Bien. ¿Cómo se obtienen entonces esos datos? ¿Dónde saco esos datos? ¿Dónde los saco esos datos? Los saco del ensayo del motor. Es decir, el motor se pone en un banco de prueba, en un banco de ensayo, y se empiezan a testear todos esos parámetros a distintos regímenes, ¿sí? A distintos regímenes. Se va cambiando el régimen y se va en cada uno de los valores de potencia, consumo específico y momento torsor, se van tabulando esos valores que van a converger, cada uno de ellos, en las curvas características, ¿sí? Entonces, ¿los datos dónde los tengo? Bueno, se pone el motor en un banco de prueba. Y ahí se analizan cada uno de estos parámetros a diferentes regímenes, ¿sí? ¿Dónde se testea la temperatura? ¿Dónde se testea la mezcla? ¿Dónde se testea la riqueza de mezcla? ¿Dónde se va parametrizando cada uno de ellos para lograr la mejor armonía que es deseable en el uso después, ¿no? Bueno, ¿cómo lo deseo usar esto? Bueno, dentro de estos parámetros de consumo normales, ¿sí? Porque acuérdense que los motores, la motorización es parte de un vehículo, de un todo,
que responde a un segmento de mercado, ¿sí? ¿Se entiende? Responde a un segmento de mercado. Entonces, motores grandes, motores ampulosos, de gran desarrollo, potencia y demás, irán para un auto que cumple con esas características, ¿no? ¿Se entiende? No le voy a poner un motor de 500 HP a un autito de 1600 centímetros. De 600. Claro, o 1400 centímetros cúbicos. No. Va a estar todo acorde, está todo dimensionado, ¿sí? Bien. Entonces, nos vamos a encontrar con este tipo de curvas características, ¿sí? O este tipo de gráficos, donde vamos a tener una curva de torque, ¿sí? Que es esta que está acá, una curva de par, torsor, una curva de potencia, que es esta que cruza hacia arriba, y una curva de consumo específico que es casi opuesta a la curva de torque. Ven que la curva de torque tiene una forma determinada y esta tiende a tener una otra forma opuesta, ¿sí? O sea, una está por un lado y la otra está por el otro. O sea, que es como que se oponen las dos. Con lo cual ya voy teniendo una lectura que no siempre me va a coincidir el consumo específico con el máximo torque o la máxima potencia. Como ven acá, el consumo específico mínimo no está cuando yo tengo el par máximo, ni mucho menos cuando tengo la potencia máxima, ¿ven? No lo tengo a ese régimen, lo tengo a 3000 vueltas el consumo específico. ¿Está? Bien, en esta construcción entonces de las gráficas de consumo, de las curvas características, vamos a tener unidades, ¿sí? En las cuales se miden cada una de ellas. Entonces acá vamos a tener las dos unidades de potencia, ¿ven? Kilowatt en esta escala, y al ladito caballo vapor. De este lado vamos a tener newton metro, kilogramos fuerza metro, ¿ven? Newton metro, kilogramos fuerza metro. Y acá abajo vamos a tener el consumo específico en gramos en kilowatt hora o gramos en caballo vapor hora. Bien, tenemos las dos escalas. Puedo medirla sobre esta escala o me corro un poquito más acá y tengo el valor en caballo vapor. Bien. Y después tenemos todo el régimen del vehículo y dos puntos que vemos acá como A y B que después vamos a ver o vamos a ir induciendo que son los aconsejables en los que el motor debería estar trabajando, ¿sí? ¿Sí? Ni estar por debajo de 1800 vueltas, bueno, por acá, ni andar haciéndome el loco de pasar las 4500 vueltas, ¿ven? Acá estoy en 4500 vueltas. 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, ¿no? Entonces, hay dos valores, ¿sí? Aconsejables para que el motor trabaje en una plenitud deseable, ¿sí? Después no quiere decir que yo pueda llegar a este máximo de potencia, que lo voy a tener acá a 6250 vueltas, ¿ven? Porque estoy justo entre medio de 6000 y 6500, y este momento, o el par torsor máximo, que lo tengo aproximadamente en 4100 vueltas, ¿ven? ¿Está? Bien. Ahora vamos a seguir con el chamullo, así vamos entendiéndonos. ¿Hasta acá todos me entienden? ¿Todos entienden lo que estamos hablando? Sí. Aquellos que en su vida vieron un motor, ¿están entendiendo lo que estoy hablando? Que no me interrumpe nadie, entonces me da un poquito de pavura, diría un italiano. Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿Todos los otros dicen que sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Uy, qué alegría. Estoy tan alegre como Susana cuando empezó la clase, que decía, qué contento que estoy. Bueno, yo estoy contento también. Bárbaro. Excelente. Entonces, como dijimos antes, las curvas características de un motor son las que expresan gráficamente estos tres parámetros en función de la velocidad de rotación del cigüeñal. Tenemos las unidades de medición de cada uno de esos parámetros. El motor dijimos que se coloca en un banco de pruebas, se lo hace funcionar en condiciones de alimentación máxima, es decir, alimentación abierta por completo con la bomba de inyección, si es un motor diésel, al máximo caudal, y se va restringiendo, se van haciendo restricciones del pasaje de combustible para ir viendo cómo esas curvas van cambiando, ¿sí? Con los distintos regímenes, ¿no? En fin, hay distintas construcciones de gráficos. Ustedes van a ver que aparecen unas curvas que son multiparamétricas, es decir, tengo varias curvas de consumo,
¿sí? En función de donde está relacionado con la potencia, donde está relacionado con el par torsor y demás, con el torque. Aparece a veces la velocidad media del pistón. Recordemos que el pistón se mueve a una velocidad increíblemente grande. O sea, estamos en ciclos, en una cantidad de ciclos por segundo, que después vamos a ver algún ejemplito, que son altísimos, ¿sí? Estamos en presencia de una máquina que se mueve a una velocidad enorme, para producir, para estabilizar estas curvas de demanda que nosotros tenemos. El pistón se mueve a velocidades muy altas. Y a veces me aparece ese valor, también las curvas paramétricas. Todo depende para qué se hicieron, para qué se construyeron cada una de esas curvas. Entonces, fíjense que dice, las curvas están incluidas en un límite mínimo y un límite máximo. En un límite mínimo para que el motor no deje de funcionar, es decir, que no se nos pare, ¿sí? Que es el ralentí, ¿sí? Que está más o menos en 800, 900 vueltas. Por debajo de eso el motor empieza a disminuir su movimiento y se para. Un máximo por encima del cual, bueno, podemos llegar a romper algo o a producir extremos, ¿no? Es decir, romper algo o que se me clave el motor. Y estos puntos están caracterizados como A y B, para este caso en particular, para este ejemplo, ¿no? Para este ejemplo en particular. Entonces, vamos a ver algunos calculitos, así. Ustedes recuerden siempre que los ingenieros, si no vemos algo de cálculo, nos ponemos nerviosos. Entonces, tenemos que ver fórmulas, números. Entonces, si no, nos agarra un ataque de nervios, ¿no? Entonces, eso lo dice siempre un amigo mío que es profesor acá, Carlos Requena, que ustedes quizá lo vayan a tener en química en algún momento, que siempre dice, vamos a poner algunos números, así los ingenieros no se nos ponen nerviosos. Entonces, vamos a hacer algún calculito. Entonces dijimos, en el gráfico leímos del gráfico que el torque máximo estaba a 4100 vueltas, ¿se acuerdan, no? 4100 vueltas, leíamos que teníamos 310 newton metros, ¿no? Entonces vengo, 4100 vueltas, toco, hago intersección con la curva de torque o la curva de par y me encuentro, leo acá en 310 newton metros. Bueno, fenómeno. Entonces, ¿cuál es el valor de potencia de ese régimen? Yo podría hacer lo siguiente, miren, podría decir, bueno, ¿cuál es el valor de potencia? Continúo con esta línea de puntos, intersecto la curva de potencia y leo para acá cuál es la potencia, ¿sí? Lo puedo leer gráficamente. También lo puedo calcular. Vamos a calcularlo. ¿Qué hago? Utilizo la fórmula que vimos antes, que es el momento por el número de RPM dividido 9550, que era el coeficiente de empalme para que me dé en kilowatt. Y me da 133 kilowatt, 181 CV o 178 HP, que es más o menos lo que leímos en el gráfico. Yo lo puedo hacer gráficamente o hacerlo por cálculo, ¿sí? Puedo llegar a tener alguna pequeña diferencia y por ahí sí, porque a veces las gráficas que se sacan no responden exactamente a la fórmula porque tenemos rendimientos en el medio, ¿no? Tenemos depreciaciones, que en este caso tienen que ver con ¿qué? Y con los rozamientos, con la eficiencia de los sistemas auxiliares, ¿sí? Lo que es la alimentación o la sobrealimentación, si yo estoy trabajando con un forzador de aire. Bueno, todo eso hace que muchas veces de los gráficos trazados y la fórmula haya una pequeña diferencia. Pero para poder cotejar lo que estamos haciendo de un lado y del otro, es decir, del cálculo y de la comprobación gráfica, lo podemos hacer. Ahora, en el gráfico anterior vimos también que la potencia máxima se obtenía a 6.250 RPM y leíamos que era de 173,35 kW. Es decir, la potencia máxima me corría, vieron que teníamos dos velocidades, ¿no? Una velocidad que me marcaba sobre el cual tenía el torque máximo, otra velocidad que me marcaba donde tenía la potencia máxima. Si yo voy en ese punto de intersección, voy hacia la izquierda y leo en la escala de potencia, me va a dar 173,35 kW. ¿Cuál sería el torque en ese régimen? Bueno, lo calculo con la misma fórmula, nada más que despejo el torque, ¿sí?
De esta fórmula despejo el torque, ¿y qué me queda? Bueno, 9.550 por la potencia dividido n. Y me dice que es 265 Nm. Ahora lo vamos a ver dónde están posicionados cada uno de estos números. Es decir, puedo calcular con las RPM y el torque máximo, puedo calcular cuál es la potencia en ese punto, y con la potencia máxima y las RPM para esa potencia máxima puedo calcular cuál es el torque. ¿Sí? Y fíjense qué curioso que el torque para la potencia máxima es menor, baja. A pesar de que subí las RPM, el torque baja. ¿Por qué? Y porque la curva empieza a descender para ese lado. Ahora lo vamos a comprobar, vamos a ver todo junto en el gráfico. Y también para los dos casos anteriores, ¿cuál es el valor del consumo específico? Bueno, del gráfico obtenemos los dos valores. Y ahora vamos a ver cómo lo. Es decir, bajo hasta la curva de consumo específico cuando calculé digamos, la potencia para el régimen de 4100 vueltas y 310 Nm, que era el torque máximo, bajo y leo cuál es el consumo de potencia, y cuando me voy a la de máxima potencia, bajo y intersecto la curva de consumo específico y leo cuál es el consumo específico para máxima potencia. En criollo, ¿qué es lo que hicimos? El primer cálculo, ¿qué fue? Bueno, teníamos el máximo torque, que lo teníamos a 310 vueltas, a 4100 RPM, nos daba 133 kilovatios. ¿Sí? El segundo punto habíamos dicho, 6250 vueltas, que era la que registraba la máxima potencia, me daba 173 kilovatios. Sacado de acá del gráfico. Y ambos dos, ahora quiero ver cuál es el consumo específico. Entonces, ambos dos los leo ¿dónde? ¿Dónde los leo? Ah, y el otro que habíamos calculado era, para esta potencia máxima, ¿se acuerdan cuál era el torque? ¿Sí? Y veíamos que disminuía. Yo no tenía el mismo torque máximo para la máxima potencia. ¿Por qué? Porque disminuye, ¿ven? Entonces, para esta velocidad, vengo, intersecto la curva de torque, y acá leíamos, o habíamos calculado, pero la lectura más o menos nos coincide, ¿ven? Nos daba 267, ven, estamos entre 250 y 300. Bien. Y ahora sí, miramos las dos curvas o los dos consumos específicos. Para el máximo torque me daba 262 y para la máxima potencia me daba 312. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, entonces acá confluimos en algo que yo les había señalado antes. No puedo satisfacer a todos al mismo tiempo, no puedo obtener toda una armonía, no puedo tener la máxima potencia y el mínimo consumo. No, la máxima potencia me dispara hacia un consumo mayor, y es lógico, y a un torque menor, y es lógico, porque la disponibilidad de torque que me va a dar la máquina va a ser menor, si no se termina rompiendo todo. ¿Se entiende? Por eso que me dice, mirá, Gaucho, ¿vos querés llevarlo hasta acá en la potencia? Dale. Esperamos un rato. El pie es tuyo y el acelerador es tuyo. Pero yo te aconsejo que no pases de acá, del punto B. ¿Está? ¿Se entendió lo que vimos hasta ahora? Sí, profe. Bueno, entonces, como quedan 3 minutos y yo no quiero romperle la cabeza a nadie, la semana que viene terminamos con esto y yo doy finalizado este tema, así podemos ver algo más, algunos ejercicios más, para ir vinculando todo esto, para que ustedes en su cabeza vayan ya haciéndose una idea de que esto que estamos viendo trabaja dentro de límites aconsejables. Recuerden ustedes que digamos, el máximo esfuerzo que yo tengo está limitado con lo que son las resistencias de materiales. Todo lo que yo lo llevo al límite va a tener como respaldo la resistencia de los materiales. La resistencia de los materiales normalmente se basa en el material mismo y en coeficientes de seguridad que pone el diseñador, el constructor, para poder aventar cualquier peligro, cualquier situación no esperada. Ahora, tampoco se puede exceder en tamaños, ¿sí? Notemos que los vehículos tienen cada vez más potencia en piezas cada vez más chiquitas. Pensando, ¿cómo se logra eso? Bueno, hay un trabajo incipiente en desarrollo de materiales que se va dando en cada modelo y que viene justamente a confluir en esto, ¿sí?
Por eso es lo que les decía de la sábana corta. Recuerden siempre que me tapo la cabeza y me destapo los pies, o me tapo los pies y me destapo la cabeza. Tengo que negociar. Bueno, los vemos en la clase que viene. ¿Sí? Perfecto. Y vayan viendo ustedes, hoy tuvieron una visión de las partes de la materia. Por un lado lo de la profesora Susana, por otro lado lo del profesor Jorge y por otro lado lo de teoría de sistemas. Entonces no se vayan quedando atrás y vayan leyendo el material, ¿ok? Bueno. Hasta la vista. Nos vemos luego, hasta las 20:15. Dale, buenísimo, profes. Nos vemos. Chao. Lean el apunte para la próxima clase si quieren, imprímanselo y lo van teniendo y van haciendo notas arriba del apunte. Por eso se lo ponemos en el campus, ¿sí? Aprovechen. Buenísimo. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Adiós, muchas gracias.